El viento rugía como un lamento antiguo arrancando las olas del Mediterráneo contra los acantilados de Nerja. Sofía, con el corazón apretado como una cuerda a punto de romperse, miraba el horizonte donde el sol se hundía en un mar de fuego. Había perdido todo, su familia, su hogar, su orgullo. Todo por decir la verdad. Sofía tenía 28 años y un alma forjada en batallas. Había sido boxeadora amateur, la estrella de su pequeño gimnasio en Málaga, donde los golpes resonaban como promesas de grandeza. Su vida había sido un ring, cada día un combate contra los prejuicios, las miradas y las palabras susurradas a sus espaldas. Pero cuando salió del armario, declarando su amor por Ana, una artista callejera de Granada, el mundo que conocía se derrumbó. Su padre, un hombre de manos callosas y fe inquebrantable, la echó de casa con una sola frase: «No eres mi hija». Su madre, con lágrimas en los ojos, no dijo nada. Sus amigos del gimnasio, los mismos que la aplaudían en cada victoria, le dieron la espalda, murmurando que su amor era antinatural. Hasta el entrenador don Miguel le cerró las puertas: «No queremos distracciones aquí». Sofía se mudó a Nerja, un pueblo blanco donde las casas parecían colgadas del cielo. Buscaba empezar de nuevo, pero el peso de la soledad la aplastaba. Trabajaba en un bar de tapas, sirviendo cañas y sonrisas falsas a turistas que no notaban las grietas en su alma. Cada noche al cerrar, caminaba hasta el acantilado, preguntándose si valía la pena seguir luchando. Fue allí, en una de esas noches rotas, donde conoció a Clara. Clara tenía 12 años, una melena corta que apenas rozaba sus hombros y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo evidente. Vivía con su abuela, doña Carmen, en una casa humilde cerca de la plaza del pueblo. Clara era diferente no solo por su curiosidad insaciable, sino porque parecía entender el dolor de Sofía sin necesidad de palabras. La niña la había visto una noche sentada en el borde del acantilado, y sin dudarlo se acercó. «¿Por qué miras el mar como si quisieras saltar?», preguntó con una franqueza que desarmó a Sofía. «No quiero saltar», mintió Sofía con la voz quebrada. «Solo pienso». Clara se sentó a su lado, sin pedir permiso. «Mi papá también miraba el mar así antes de irse. Decía que el agua se lleva las cosas tristes». Sofía la miró, sorprendida por la sabiduría de alguien tan joven. No respondió, pero algo en la presencia de Clara le impidió levantarse e irse. Desde esa noche, Clara se convirtió en una sombra luminosa en la vida de Sofía. La seguía al bar, le hacía preguntas sobre boxeo, sobre la vida, sobre todo. Sofía al principio intentaba mantenerla a distancia, pero la niña tenía una manera de colarse en su corazón, como la luz que se filtra por las rendijas de una persiana rota. Clara le hablaba de su abuela, de cómo doña Carmen le enseñaba a cocinar tortilla española y a coser, pero también de cómo el pueblo murmuraba sobre ella porque no iba a la iglesia ni seguía las reglas de los demás. Una tarde, mientras Sofía limpiaba mesas, Clara entró corriendo al bar con el rostro encendido. «Sofía, tienes que volver al ring. Eres una luchadora», exclamó, agitando un volante de un torneo local de boxeo. Sofía rió, pero su risa estaba teñida de amargura. «¿Para qué? Nadie me quiere allí. Además no tengo entrenador, ni guantes ni nada». Clara frunció el ceño con esa determinación que solo los niños tienen. «Yo te ayudaré. Y mi abuela también. Ella siempre dice que los valientes no necesitan permiso para brillar». Sofía no podía negar que la idea la tentaba. El boxeo había sido su refugio, su manera de gritarle al mundo que era fuerte, que no se rendiría. Pero el miedo la frenaba. ¿Y si volvían a rechazarla? ¿Y si el pueblo entero se burlaba de ella? Sin embargo, Clara no aceptaba un no por respuesta. Al día siguiente apareció con un par de guantes viejos que había encontrado en el trastero de su abuela. «No son gran cosa, pero sirven», dijo orgullosa. Sofía los tomó sintiendo el cuero gastado bajo sus dedos, y por primera vez en meses, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Doña Carmen, una mujer de 70 años con el cabello blanco como la espuma del mar y una lengua afilada,
recibió a Sofía en su casa con una mezcla de curiosidad y cautela. Clara dice que eres una luchadora. Pero no veo fuego en tus ojos, le dijo mientras le servía un café tan fuerte que podría despertar a un muerto. Sofía bajó la mirada, avergonzada. Lo tenía. Pero lo perdí. Doña Carmen soltó una risita seca. El fuego no se pierde, niña. Solo se esconde. Y si Clara cree en ti, entonces yo también. Así comenzó una alianza improbable. Clara, con su entusiasmo infantil, se convirtió en la animadora de Sofía, cronometrando sus entrenamientos improvisados en el patio trasero de Doña Carmen. La anciana, por su parte, se convirtió en algo más que una entrenadora, era una guía, una madre sustituta que le recordaba a Sofía que la fuerza no solo estaba en los puños, sino en el corazón. Juntas transformaron un rincón olvidado del pueblo en un gimnasio al aire libre, con sacos de arena improvisados y cuerdas para saltar hechas de soga vieja. Pero no todo era fácil. Los rumores corrían como el viento en Nerja. La gente hablaba de Sofía, de su pasado, de su amor por Ana, que ahora vivía lejos en Granada, pintando murales y enviándole cartas que Sofía leía a escondidas. Algunos vecinos la miraban con desprecio, otros con lástima. Una noche alguien pintó pecadora en la puerta del bar donde trabajaba. Sofía, con el corazón en un puño, limpió la palabra en silencio, pero Clara lo vio todo. No les hagas caso, dijo la niña apretando su mano. Tú eres más fuerte que ellos. El torneo de boxeo se acercaba, y con él, la oportunidad de Sofía para demostrar quién era. Pero también traía fantasmas del pasado. Don Miguel, su antiguo entrenador, estaría allí, junto con los boxeadores que una vez la admiraron. Sofía sabía que no solo estaría luchando en el ring, sino contra los prejuicios de un pueblo que aún no estaba listo para aceptarla. Clara, sin embargo, no dudaba. Vas a ganar, Sofía. Y si no ganas, igual vas a brillar, le dijo una noche mientras las dos miraban las estrellas desde el acantilado. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Por primera vez, no se sentía sola. Había perdido todo, pero quizás, solo quizás, había encontrado algo más grande, una niña que creía en ella, una anciana que la guiaba y una razón para volver a pelear. Las mañanas en Nerja olían a sal y a pan recién horneado, pero para Sofía, cada nuevo día era una batalla contra sus propios demonios. Se levantaba al alba, cuando el pueblo aún dormía, y corría por las calles empedradas hasta el acantilado. Allí, con el mar como testigo, practicaba sus golpes al aire, imaginando un ring que aún no existía. Clara solía aparecer poco después, con una botella de agua y una sonrisa que parecía iluminar el amanecer. Hoy vas a romper el saco, Sofía, decía, saltando a su alrededor como un cachorro lleno de energía. El patio de Doña Carmen se había convertido en su santuario. La anciana, con su bastón en una mano y un cronómetro en la otra, gritaba órdenes como si hubiera nacido para ser entrenadora. Más rápido, Sofía. Los puños no piden permiso, decía, mientras Clara saltaba la cuerda a su lado, imitando los movimientos de la boxeadora. Sofía, sudando bajo el sol andaluz, sentía que cada golpe era una forma de liberar el dolor que llevaba dentro. Pero también sentía miedo. El torneo estaba a solo 3 semanas, y los murmullos del pueblo no cesaban. Una tarde, mientras entrenaban, un grupo de chicos del pueblo pasó por la calle, riendo y señalando. «Mira, la boxeadora rara», gritó uno de ellos. Sofía apretó los puños, pero no respondió. Clara, sin embargo, no se contuvo. «Raros sois vosotros, que no sabéis ni ataros los zapatos», les espetó, plantándose frente a ellos con los brazos en jarras. Los chicos se rieron, pero se fueron. Sofía miró a Clara, asombrada. «¿De dónde sacas tanto valor?», le preguntó. La niña se encogió de hombros. «Mi abuela dice que los cobardes son los que se esconden». «Tú no te escondes, Sofía. Por eso te admiro». Esa noche Sofía recibió una carta de Ana. La artista había pintado un mural en Granada inspirado en ella, una mujer con guantes de boxeo,
rodeada de colores que parecían explotar como fuegos artificiales. «Te echo de menos, mi luchadora», escribió Ana. «No dejes que el mundo apague tu fuego». Sofía leyó la carta una y otra vez, sintiendo una punzada en el pecho. Ana estaba a solo unas horas en autobús, pero la distancia entre ellas parecía un océano. Sofía no había respondido a sus últimas cartas, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicar el vacío que sentía. Doña Carmen notó su tristeza al día siguiente. Mientras pelaban patatas para una tortilla, la anciana le habló con esa mezcla de dureza y cariño que la caracterizaba. «El amor no es un pecado, Sofía. Lo que es un pecado es dejar que te lo arranquen». Sofía bajó la mirada, con el cuchillo detenido en el aire. «No sé si puedo volver a querer, Carmen. Todo duele demasiado». La anciana dejó escapar un suspiro. «El dolor es como un golpe en el rin. Duele, pero te enseña. Y tú, niña, has aprendido más de lo que crees». El torneo se acercaba, y con él, la presión crecía. Sofía había inscrito su nombre, pero cada vez que lo pensaba, sentía un nudo en el estómago. Don Miguel, su antiguo entrenador, estaría allí, y también algunos de sus excompañeros del gimnasio de Málaga. Sabía que no solo estaría peleando contra su oponente, sino contra las miradas, los susurros, los recuerdos. Clara, sin embargo, no dejaba que se rindiera. La niña había convencido a algunos vecinos para que prestaran material, un par de guantes decentes, una cuerda nueva, incluso un saco de boxeo que alguien había donado. «Esto es como un equipo», decía Clara, emocionada. Sofía no tenía el corazón para decirle que el pueblo aún no estaba de su lado. Una noche, mientras entrenaban bajo las estrellas, Clara le confesó algo que la dejó sin palabras. «Sofía, yo creo que me gusta una chica de mi clase. Se llama Lucía». La niña bajó la mirada, como si temiera ser juzgada. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Recordó su propia adolescencia, el miedo a ser descubierta, las noches llorando en silencio. Se arrodilló frente a Clara y le tomó las manos. «Eso es algo hermoso, Clara. No dejes que nadie te diga lo contrario». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero también de alivio. «Por eso quiero que ganes, Sofía. Para que todos vean que no estamos equivocadas». Ese momento cambió algo en Sofía. Por primera vez sintió que su lucha no era solo por ella, sino por Clara, por Ana, por todas las personas que alguna vez se sintieron rotas por ser quienes eran. Decidió escribirle a Ana esa misma noche contándole sobre el torneo, sobre Clara, sobre el fuego que empezaba a arder de nuevo en su pecho. «No sé si ganaré», escribió, «pero prometo pelear». El día del torneo llegó como una tormenta. El gimnasio de Nerja estaba lleno de vecinos, curiosos y algunos rostros familiares de Málaga. Sofía entró al ring con los guantes que Clara había limpiado con tanto cariño, sintiendo el peso de todas las miradas. Don Miguel estaba en la primera fila, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Pero también estaba Clara, gritando su nombre desde las gradas, con doña Carmen a su lado, sosteniendo un cartel que decía «Sofía, nuestra campeona». El primer combate fue duro. Su oponente, una chica de Sevilla con golpes rápidos y precisos, no le dio tregua. Sofía sintió el cansancio en cada músculo, pero también la fuerza que Clara y doña Carmen le habían dado. Cada golpe que lanzaba era un grito, una declaración de que no se rendiría. Cuando sonó la campana, el público aplaudió y Clara corrió a abrazarla, sin importar el sudor o la sangre en su rostro. «Lo estás haciendo, Sofía», gritó la niña. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. En las gradas, Sofía vio a su padre. Estaba allí con el rostro endurecido, observándola desde la distancia. Por un instante sus ojos se encontraron, y Sofía sintió que el mundo entero se detenía. El gimnasio vibraba con el eco de los aplausos, pero para Sofía, el mundo se había reducido a los ojos de su padre. Estaba allí en la tercera fila, con la misma chaqueta gastada que llevaba siempre, los brazos cruzados como una muralla. No había ido a apoyarla,
Sofía lo sabía. Había venido a juzgarla, a confirmar lo que siempre había creído, que su hija era una decepción. El árbitro dio la señal para el segundo combate y Sofía tuvo que apartar la mirada. Su oponente, una boxeadora de Cádiz llamada Marta, era alta, con una fuerza que parecía surgir de la tierra misma. Cada golpe que lanzaba resonaba como un martillo contra un yunque. Sofía esquivó lo mejor que pudo, pero un derechazo le dio en la mandíbula, haciéndola tambalearse. El dolor le nubló la vista, pero en su mente resonó la voz de Clara: «No te rindas, Sofía. Tú eres más fuerte». Desde las gradas Clara no dejaba de gritar, saltando como si ella misma estuviera en el ring. Doña Carmen, a su lado, golpeaba el suelo con su bastón, animándola con una energía que desmentía sus 70 años. Sofía respiró hondo, enderezándose. Recordó las noches en el patio, los consejos de Doña Carmen, las cartas de Ana que guardaba como un tesoro. Esto no era solo un combate. Era su vida. Lanzó un gancho con toda su fuerza, conectando con el torso de Marta. La multitud rugió. Sofía sintió que el fuego que Doña Carmen le había hablado volvía a encenderse. Golpe tras golpe recuperó el control, moviéndose con la agilidad que había perfeccionado en los acantilados de Nerja. Cuando sonó la campana final, los jueces levantaron su mano. Había ganado. Clara corrió al ring, abrazándola con tanta fuerza que casi la derriba. «Sabía que podías», gritó con lágrimas en los ojos. Pero la victoria sabía agridulce. Sofía buscó a su padre entre la multitud, pero él ya no estaba. Su ausencia era un golpe más duro que cualquier puñetazo. Cuando salió del gimnasio, lo encontró esperándola en la calle, bajo la luz de una farola. «No esperaba que ganaras», dijo con la voz fría. Sofía sintió que el aire se le escapaba. «Entonces, ¿para qué viniste?», respondió, tratando de mantener la calma. Su padre la miró y por un instante Sofía pensó que vería un atisbo de orgullo. Pero él solo dijo: «Quería ver si seguía siendo mi hija». Luego dio media vuelta y se fue. Esa noche Sofía no fue al acantilado. Se quedó en la casa de Doña Carmen, sentada en el patio con una taza de té que la anciana le había preparado. Clara, que no se separaba de ella, le tomó la mano. «No necesitas que él te quiera, Sofía. Nosotras te queremos». Esas palabras, dichas con la sencillez de una niña, rompieron algo dentro de Sofía. Lloró no de tristeza sino de alivio. Por primera vez sintió que tenía una familia, aunque no fuera la que había nacido con ella. Los días siguientes fueron un torbellino. La victoria en el torneo le dio algo de reconocimiento en Nerja. Algunos vecinos empezaron a saludarla, otros le pedían que entrenara a sus hijos. Pero los murmullos no desaparecieron del todo. Una mañana, mientras Sofía caminaba por el mercado, escuchó a dos mujeres hablando en voz baja. «Es una vergüenza que la dejen pelear. ¿Qué ejemplo le da a los niños?». Sofía apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Clara apareció de la nada, con un puñado de naranjas en la mano. «El ejemplo de ser valiente», gritó, lanzándoles una mirada desafiante. Las mujeres se callaron avergonzadas y Sofía no pudo evitar reír. Clara tenía ese efecto en ella, le recordaba que el mundo, aunque cruel, también podía ser hermoso. La niña se había convertido en su ancla, su razón para seguir adelante. Pero también había algo que preocupaba a Sofía. Clara le había confesado su propio secreto, su gusto por Lucía, y aunque Sofía la apoyaba, sabía que el camino de la niña no sería fácil. Nerja era un pueblo pequeño, y los prejuicios eran como las rocas del acantilado, duras, inmóviles, difíciles de romper. Decidió hablar con Doña Carmen sobre Clara. La anciana, mientras cosía un vestido para su nieta, escuchó con atención. «Clara siempre ha sido diferente», dijo sin levantar la vista de la aguja. «Pero es fuerte como tú. Y si el pueblo no la acepta, que se vayan al diablo. Yo la protegeré». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Y yo también», prometió.
El tercer combate del torneo llegó una semana después. Esta vez, Sofía enfrentaría a una boxeadora de Almería, conocida por su agresividad. El gimnasio estaba aún más lleno, y entre la multitud, Sofía vio un rostro que no esperaba, Ana. Estaba allí con su cabello teñido de azul y una sonrisa que iluminaba el lugar. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. No habían hablado en semanas, pero la presencia de Ana era como un faro en la tormenta. El combate fue brutal. La boxeadora de Almería no daba tregua, y Sofía recibió más golpes de los que podía contar. Pero cada vez que caía, miraba a Ana, a Clara, a doña Carmen. Sus rostros le daban fuerza. En el último asalto, lanzó un uppercut que dejó a su oponente en el suelo. La multitud estalló en aplausos, y Ana corrió al ring, abrazándola sin importarle las miradas de los demás. «Nunca dejé de creer en ti», le susurró. Esa noche Sofía y Ana hablaron hasta el amanecer. Ana le contó sobre sus murales, sobre cómo cada pincelada era una carta de amor para Sofía. «Quiero que vengas a Granada conmigo», dijo Ana. Sofía sintió una mezcla de miedo y deseo. Quería ir, pero también sentía que no podía dejar a Clara, a doña Carmen, al pueblo que empezaba a aceptarla. «Necesito tiempo», respondió, y Ana asintió entendiendo. El torneo aún no había terminado. Quedaba la final y con ella, la oportunidad de demostrarle al mundo, y a sí misma, que no estaba rota. Pero también sabía que ganara o no, ya había encontrado algo más valioso que una victoria, una familia que la aceptaba tal como era. La final del torneo se cernía sobre Sofía como una nube cargada de tormenta. El gimnasio de Nerja estaba abarrotado con vecinos apiñados en las gradas y un murmullo que vibraba como un enjambre. Su oponente era Laura, una boxeadora de Madrid, famosa por su técnica impecable y su frialdad en el ring. Pero Sofía no solo luchaba contra Laura. Luchaba contra el peso de su pasado, contra las miradas de desaprobación, contra el eco de las palabras de su padre. Clara estaba en la primera fila, con un cartel nuevo que había pintado con Ana: «Sofía, nuestro orgullo». Ana, sentada junto a ella, le guiñó un ojo, y Sofía sintió una oleada de calor en el pecho. Doña Carmen, con su bastón apoyado en el suelo, observaba todo con una calma que escondía una fe inquebrantable. Pero en el fondo de las gradas, Sofía vio otra figura, don Miguel, su antiguo entrenador. Sus ojos se encontraron, y aunque él no sonrió, tampoco apartó la mirada. Era algo. El primer asalto fue un torbellino. Laura era rápida, precisa, como una máquina diseñada para ganar. Sofía recibió un golpe en las costillas que le cortó el aliento, pero se mantuvo en pie, recordando las palabras de doña Carmen: «El fuego no se apaga con un soplo». Respondió con un jab que hizo retroceder a Laura, y la multitud rugió. Clara saltaba en su asiento, gritando hasta quedarse ronca. Ana aplaudía, con los ojos brillando de orgullo. En el segundo asalto, Sofía encontró su ritmo. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza, algo que había aprendido en los entrenamientos improvisados con Clara. Pero Laura no cedía. Un gancho le dio en la mejilla, y Sofía sintió la sangre en la boca. Por un instante dudó. Recordó el rechazo de su familia, las puertas cerradas, las noches en el acantilado. Pero entonces escuchó la voz de Clara: «Tú puedes, Sofía». Y siguió peleando. El tercer asalto fue una guerra. Ambas estaban agotadas, pero ninguna se rendía. Sofía lanzó un uppercut que conectó con el mentón de Laura, y por un momento pensó que la había derribado. Pero Laura se recuperó, devolviendo un golpe que hizo tambalearse a Sofía. Cuando sonó la campana final, ambas estaban jadeando con los rostros marcados por el esfuerzo. El público estaba en silencio, esperando la decisión de los jueces. Sofía miró a Clara, que le sonreía como si ya hubiera ganado. Ana le lanzó un beso desde las gradas. Doña Carmen asintió como diciendo: «Lo hiciste bien, niña». Los jueces deliberaron, y cuando levantaron la mano de Laura, un murmullo recorrió el gimnasio. Sofía había perdido.
Pero en ese momento, no sintió derrota. Sintió que había peleado por algo más grande que un trofeo. Clara corrió al ring, abrazándola con tanta fuerza que casi la tira. «Eres la mejor, Sofía». «La mejor», gritó. Ana se unió, envolviéndolas a ambas en un abrazo. Don Miguel se acercó y por primera vez, Sofía vio algo parecido al respeto en sus ojos. «Buen combate», dijo antes de irse. No era mucho, pero para Sofía, era un mundo. Esa noche el pueblo parecía diferente. Algunos vecinos se acercaron a felicitarla, otros simplemente la miraron con una curiosidad nueva. Sofía sabía que no todos la aceptarían, pero por primera vez, sintió que no necesitaba su aprobación. Tenía a Clara, a Ana, a doña Carmen. Tenía un hogar. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y cambio. Sofía empezó a entrenar a un grupo de niños en el patio de doña Carmen, enseñándoles no solo a boxear, sino a ser valientes. Clara estaba siempre allí ayudando, animando, siendo la chispa que mantenía todo encendido. Ana se quedó en Nerja unos días más, y juntas paseaban por el acantilado, hablando de un futuro que ya no parecía tan lejano. Una tarde, mientras Sofía y Clara practicaban en el patio, llegó una carta inesperada. Era de su madre. No había muchas palabras, solo una frase: «Te vi en el torneo. Estoy orgullosa». Sofía leyó la carta en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas. Clara, sin preguntar, la abrazó. «Te dije que eras una campeona», susurró. Pero no todo era perfecto. Clara había empezado a enfrentar sus propios desafíos. En el colegio, algunos niños se burlaban de ella por pasar tanto tiempo con Sofía. Una compañera, la misma Lucía que le gustaba, le había preguntado directamente si era como Sofía. Clara, con el corazón acelerado, no supo qué responder. Cuando le contó a Sofía, la boxeadora la escuchó con atención. «No tienes que decidir nada ahora, Clara. Pero cuando estés lista, di la verdad. Es lo más valiente que puedes hacer». Sofía sabía que el camino de Clara apenas comenzaba, y que el pueblo, aunque estaba cambiando, aún tenía sombras. Decidió quedarse en Nerja, no solo por ella, sino por Clara. Quería ser el ejemplo que la niña necesitaba, la prueba de que se podía amar sin miedo, vivir sin esconderse. Una noche, mientras caminaban por el acantilado, Clara le hizo una pregunta que la sorprendió. «¿Crees que algún día todos nos aceptarán?» Sofía miró el mar, pensando en su padre, en las puertas cerradas, en las cartas de Ana. «No sé si todos, Clara. Pero los que importan, sí. Y eso es suficiente». La brisa del Mediterráneo las envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que el viento no se llevaba su tristeza, sino que traía esperanza. El verano en Nerja traía un calor que abrazaba como una manta pesada, pero para Sofía, cada día era más ligero. El torneo había terminado, pero su vida apenas comenzaba a reconstruirse. El patio de doña Carmen se había convertido en un pequeño gimnasio comunitario, donde niños y algunos adultos curiosos se reunían para aprender boxeo. Sofía, con sus guantes gastados y una sonrisa que empezaba a sentirse genuina, enseñaba no solo técnica sino resiliencia. «Un golpe no te define», les decía. «Lo que haces después, sí». Clara era su ayudante inseparable, organizando horarios, limpiando guantes y animando a los más pequeños con su entusiasmo contagioso. Pero Sofía notaba una sombra en los ojos de la niña. Desde su confesión sobre Lucía, Clara estaba más callada, más pensativa. Una tarde, mientras recogían el equipo, Clara se sentó en un banco y soltó un suspiro. «Lucía me preguntó si me gusta. Y le dije que sí». Sofía se detuvo sorprendida. «¿Y qué pasó?» Clara bajó la mirada. «Dijo que está bien, pero que no puede ser mi amiga si soy así. Dijo que sus padres no lo entenderían». Sofía sintió una punzada en el pecho, un eco de su propio dolor. Se sentó junto a Clara, buscando las palabras adecuadas.
Lo que sientes no está mal, Clara. Pero no todos lo entenderán, y eso no es tu culpa. La niña asintió, pero sus ojos estaban húmedos. Quiero ser valiente como tú, Sofía. Pero a veces tengo miedo. Sofía la abrazó, sintiendo el peso de esa confesión. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa seguir adelante aunque lo tengas. Esa noche Sofía habló con doña Carmen sobre Clara. La anciana, mientras remendaba una sábana, escuchó con su calma habitual. Clara es fuerte, pero es una niña. Necesita tiempo y necesita saber que no está sola. Sofía asintió. Quiero ayudarla, Carmen. Pero a veces siento que no soy suficiente. Doña Carmen dejó la aguja y la miró fijamente. Tú le diste esperanza, Sofía. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Ana regresó a Granada, pero las cartas entre ella y Sofía no paraban. Cada letra era un puente entre ellas, una promesa de que el amor podía sobrevivir la distancia. Ana le hablaba de un nuevo proyecto, un mural colectivo en el Albaicín, donde artistas de toda Andalucía pintarían historias de lucha y amor. Quiero que estés aquí cuando lo terminemos, escribió. Sofía sonrió al leerlo, imaginando un futuro donde no tuviera que elegir entre Nerja y Ana. Pero el pueblo seguía siendo un campo de batalla. Aunque algunos vecinos empezaban a aceptar a Sofía, otros seguían murmurando. Una mañana alguien dejó un panfleto en la puerta de doña Carmen, con palabras crueles sobre Sofía y su influencia en Clara. La anciana lo rompió sin dudarlo, pero Clara lo vio y se encerró en su cuarto. Sofía, furiosa, quiso buscar al culpable, pero doña Carmen la detuvo. No gastes tu fuerza en los cobardes. Úsala para proteger a Clara. Sofía decidió hacer algo más grande. Organizó una exhibición de boxeo en la plaza del pueblo, no solo para mostrar lo que sus alumnos habían aprendido, sino para demostrar que el amor y la fuerza no tienen etiquetas. Clara, aunque nerviosa, ayudó a colgar carteles y convencer a los vecinos para que asistieran. Incluso invitó a Lucía, aunque no estaba segura de que viniera. El día de la exhibición, la plaza estaba llena de vida. Los niños boxeaban con entusiasmo, mientras Sofía arbitraba, corrigiendo posturas y animando a cada uno. Clara, con guantes puestos, hizo una demostración con otro niño, ganándose los aplausos de la multitud. Sofía sintió un nudo en la garganta al verla sonreír, tan valiente, tan libre. Pero entonces vio a Lucía entre la multitud, mirando desde lejos. Clara también la vio, y por un instante sus ojos se encontraron. Lucía sonrió tímidamente antes de irse. Esa noche Clara estaba más callada de lo normal. Creo que Lucía no me odia, dijo al fin, mientras ayudaba a Sofía a guardar el equipo. Tal vez algún día podamos ser amigas. Sofía le revolvió el pelo. Dale tiempo. El mundo cambia, aunque sea despacio. La exhibición marcó un antes y un después en Nerja. Algunos vecinos empezaron a ver a Sofía no como una extraña, sino como una líder. Incluso don Miguel apareció observando desde una esquina. No dijo nada, pero dejó una caja de guantes nuevos en el patio de doña Carmen al día siguiente. Era su manera de pedir perdón, y Sofía lo aceptó en silencio. Pero el verdadero cambio vino de un lugar inesperado. Una tarde, mientras Sofía entrenaba, su madre apareció en el patio. No dijo mucho, solo, quiero hablar contigo. Sofía, con el corazón acelerado, la llevó al acantilado. Allí, bajo el sol de la tarde, su madre rompió el silencio. No entendí tu amor, Sofía. Pero vi cómo peleaste en el torneo, cómo cuidas a Clara. No quiero perderte. Sofía lloró abrazándola, sintiendo que una parte de su corazón sanaba. Clara, que las observaba desde lejos, sonrió. Sabía que Sofía no solo estaba luchando por ella, sino por todas las personas que alguna vez se sintieron fuera de lugar. Y en ese momento decidió que ella también pelearía, no con puños, sino con su verdad. El otoño llegó a Nerja con un aire fresco que olía a cambio.
Las calles del pueblo, bañadas por la luz dorada, parecían menos hostiles. Sofía, ahora una figura conocida en la plaza, entrenaba a su pequeño grupo de alumnos con una pasión que no había sentido en años. Los niños la adoraban y algunos padres, aunque al principio recelosos, empezaban a respetarla. Pero Sofía sabía que la paz era frágil, como un cristal que podía romperse con un solo golpe. Clara, por su parte, estaba creciendo más rápido de lo que Sofía podía asimilar. La niña, con su melena corta y su mirada decidida, empezaba a enfrentar el mundo con una valentía que sorprendía a todos. En el colegio las burlas no habían desaparecido, pero Clara las enfrentaba con una mezcla de humor y dignidad que desarmaba a sus compañeros. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía a colgar un saco de boxeo, confesó: «Hablé con Lucía otra vez. Dice que no entiende lo que siento, pero que no quiere que me sienta mal». Sofía sonrió orgullosa. «Eso es un comienzo, Clara. A veces la gente solo necesita tiempo». Ana volvió a Nerja para la fiesta de la Virgen del Carmen, la patrona del pueblo. Las calles se llenaron de flores, música y procesiones, pero para Sofía, la verdadera celebración fue tener a Ana a su lado. Juntas caminaron por la playa, con los pies descalzos en la arena, hablando de sueños y planes. Ana le propuso mudarse a Nerja, al menos por un tiempo, para estar más cerca. «Quiero pintar contigo, Sofía. Quiero pintar nuestra historia». Sofía sintió que el corazón le latía más rápido, pero también sintió miedo. ¿Y si el pueblo no aceptaba su amor? ¿Y si Clara la necesitaba más? Doña Carmen, como siempre, tuvo la respuesta. Una noche, mientras compartían una cena de tortilla y gazpacho, la anciana habló con su franqueza habitual. «El amor no es una carga, Sofía. Es un regalo. Si Ana quiere estar aquí, déjala. Y si Clara te necesita, siempre estarás para ella». Sofía asintió, sintiendo que las palabras de doña Carmen eran como un faro en la niebla. La vida en Nerja seguía su curso, pero no sin desafíos. Una mañana, Sofía encontró otro panfleto en la puerta del bar donde trabajaba, con insultos escritos en letras rojas. Esta vez no lo limpió sola. Clara, que había llegado temprano para ayudarla, tomó un trapo y se puso a su lado. «No van a ganar», dijo la niña con una determinación que hizo que Sofía sonriera. Juntas borraron las palabras, y Sofía decidió que era hora de hacer algo más grande. Organizó un taller en la plaza, no solo de boxeo, sino de historias. Invitó a los vecinos a compartir sus experiencias, sus luchas, sus sueños. Al principio pocos se animaron, pero Clara, con su entusiasmo, convenció a varios niños y sus familias. Ana también participó pintando un mural en vivo mientras la gente hablaba. El mural mostraba a una mujer boxeadora con los puños en alto, rodeada de colores que representaban la diversidad del pueblo. Al final del día, la plaza estaba llena de risas, lágrimas y abrazos. Hasta don Miguel apareció, dejando una nota que decía: «Sigue adelante, Sofía». Pero el verdadero cambio vino de Clara. Durante el taller, la niña se levantó y con la voz temblorosa, habló frente a todos. «Quiero ser como Sofía. Quiero ser valiente y querer a quien quiera, sin miedo». El silencio que siguió fue roto por los aplausos de Ana, luego de doña Carmen, y finalmente de casi toda la plaza. Lucía, que estaba entre la multitud, se acercó a Clara después y le dio un abrazo. No dijo nada, pero no hacía falta. Clara sonrió como si hubiera ganado el combate más importante de su vida. Sofía, mirando desde un lado, sintió que el mundo era un poco más grande, un poco más amable. Esa noche escribió a su madre agradeciéndole su carta y pidiéndole que viniera a Nerja. «Quiero que conozcas a mi familia», escribió, refiriéndose a Clara, doña Carmen y Ana. La respuesta llegó días después: «Iré pronto, hija». El taller se convirtió en una tradición mensual, un espacio donde el pueblo aprendía a escuchar, a entender, a sanar. Sofía y Ana empezaron a planear una vida juntas, quizás no en Nerja para siempre, pero sí en un lugar donde pudieran ser ellas mismas. Clara, mientras tanto, seguía creciendo,
enfrentando sus propios desafíos con la fuerza que Sofía le había enseñado. Una noche, mientras caminaban por el acantilado, Clara le hizo una pregunta que resonó en el corazón de Sofía. ¿Crees que algún día no tendremos que pelear para ser quienes somos? Sofía miró el mar, pensando en todo lo que habían vivido. Tal vez no, Clara. Pero mientras tengamos que pelear, lo haremos juntas. El viento sopló, llevándose las palabras hacia el horizonte. Y en ese momento Sofía supo que aunque el mundo aún tenía sombras, ella había encontrado su luz. El invierno llegó a Nerja con una suavidad engañosa, el sol aún brillando sobre el Mediterráneo, pero con un frío que se colaba en los huesos. Sofía, ahora una figura central en el pueblo, seguía entrenando a su grupo de alumnos, pero su mente estaba dividida. Ana había decidido quedarse en Nerja, alquilando un pequeño estudio donde pintaba y daba clases de arte a los niños. Su presencia era un bálsamo para Sofía, pero también un recordatorio de que el amor, aunque hermoso, venía con desafíos. Clara, mientras tanto, navegaba su propia tormenta. Su confesión en el taller había sido un acto de valentía, pero no todos en el colegio lo vieron así. Algunos compañeros la evitaban y los rumores sobre ella y Sofía seguían circulando. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía a preparar el equipo para una clase, Clara rompió el silencio. A veces pienso que no debería haber dicho nada. Tal vez sería más fácil si me callara. Sofía dejó los guantes y la miró fijamente. Callarte no es ser valiente, Clara. Esconderte no es vivir. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas? Clara sonrió débilmente, pero Sofía sabía que la niña necesitaba más que palabras. Decidió llevarla a Granada para visitar a Ana en su próximo proyecto, el mural colectivo en el Albaicín. Doña Carmen, aunque gruñó sobre el viaje, les dio su bendición y un tupper lleno de tortilla para el camino. El viaje fue una aventura, con Clara pegada a la ventanilla del autobús, maravillada por las colinas de Sierra Nevada. En Granada, Ana las recibió con los brazos abiertos. El Albaicín era un laberinto de calles estrechas y casas blancas, lleno de vida y color. El mural estaba casi terminado, una explosión de figuras que contaban historias de lucha, amor y esperanza. Clara, fascinada, ayudó a Ana a pintar un rincón, añadiendo una pequeña figura con guantes de boxeo que parecía ser Sofía. «Esto es para ti», dijo Clara, con una sonrisa tímida. Sofía sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Esa noche en un bar del Albaicín, Ana y Sofía hablaron de su futuro. «Quiero que construyamos algo juntas, Sofía. Aquí en Nerja, donde sea. Pero juntas». Sofía tomó su mano, sintiendo el calor de sus dedos. «Lo haremos. Pero también quiero estar para Clara. Ella me necesita». Ana asintió. «Entonces seremos una familia para ella también». De vuelta en Nerja, la vida siguió su curso, pero con pequeños cambios. Los talleres en la plaza se habían convertido en un evento esperado, y cada vez más vecinos se unían. Incluso Lucía empezó a aparecer, no para hablar con Clara, sino para escuchar. Sofía lo notó y animó a Clara a no rendirse. «El amor no siempre llega de golpe. A veces es un camino largo», le dijo. Una mañana, mientras Sofía entrenaba, su madre apareció de nuevo. Esta vez no estaba sola. Su padre estaba con ella, con el rostro endurecido pero los ojos más suaves de lo que Sofía recordaba. «Queríamos verte», dijo su madre con la voz temblorosa. Su padre no habló, pero cuando Sofía los invitó a la casa de Doña Carmen, él la siguió. La cena fue tensa, pero Doña Carmen, con su habilidad para romper silencios, mantuvo la conversación viva. Clara, con su franqueza habitual, le preguntó al padre de Sofía: «¿Por qué no viniste antes?». Él bajó la mirada, sin respuesta. Más tarde en el acantilado, Sofía y su padre hablaron a solas. «No entiendo tu vida, Sofía», dijo él al fin. «Pero no quiero perderte otra vez». No era una disculpa, pero era un comienzo. Sofía asintió con lágrimas en los ojos. «Solo quiero que me veas, papá».
Que veas quién soy. Él no respondió, pero la abrazó y para Sofía, eso fue suficiente. Clara, mientras tanto, seguía creciendo. Una tarde Lucía la buscó en el patio y le dio una nota. No sé si puedo ser lo que quieres, decía, pero quiero ser tu amiga. Clara corrió a contárselo a Sofía, con una sonrisa que iluminaba el mundo. Es un paso, Sofía. Un paso. Sofía supo entonces que su lucha y la de Clara no era solo por ellas. Era por cada persona que alguna vez sintió que no encajaba. Y mientras el invierno envolvía Nerja, sintió que el fuego dentro de ella, el que doña Carmen había visto, nunca se apagaría. La primavera trajo a Nerja un estallido de colores, con las bugambillas trepando por las paredes blancas y el mar brillando como un espejo. Sofía, ahora una figura de esperanza en el pueblo, había transformado el patio de doña Carmen en un gimnasio permanente, con donaciones de vecinos que antes la miraban con recelo. Los talleres en la plaza seguían creciendo, y cada mes más personas compartían sus historias, tejiendo una red de comprensión que Sofía nunca imaginó posible. Clara, a sus 13 años recién cumplidos, era el corazón de todo. Su amistad con Lucía había florecido, no en un romance sino en un lazo profundo de respeto y cariño. Las dos pasaban horas juntas, riendo, hablando y a veces boxeando bajo la mirada atenta de Sofía. Clara había aprendido a enfrentar las burlas del colegio con una sonrisa, y aunque no todos la aceptaban, había encontrado su lugar. Tú me enseñaste a no esconderme, le dijo a Sofía una tarde, mientras pintaban un nuevo mural con Ana. Ahora quiero que todos sepan que está bien ser quienes son. Ana y Sofía habían encontrado un equilibrio. Ana dividía su tiempo entre Nerja y Granada, pintando murales que contaban historias de amor y lucha. Sofía, por su parte, seguía entrenando, no solo a los niños, sino a sí misma, preparándose para un nuevo torneo regional. Esta vez, no peleaba por demostrar nada, sino por celebrar quién era. Don Miguel, ahora un aliado silencioso, la ayudaba con consejos técnicos, y aunque nunca hablaron del pasado, su presencia era una reconciliación tácita. La relación con sus padres también había cambiado. Su madre visitaba a Nerja con frecuencia, trayendo dulces y anécdotas que hacían reír a doña Carmen. Su padre, aunque más reservado, empezaba a aparecer en los talleres, escuchando en silencio. Una tarde, mientras Sofía entrenaba, él se acercó y le dio un par de guantes nuevos. Son mejores que los que usas, dijo sin mirarla a los ojos. Sofía sonrió aceptando el gesto como una ofrenda de paz. El punto culminante llegó con el nuevo torneo. Esta vez, no era solo Sofía quien competía. Clara, con su entusiasmo, había convencido a varios de los niños del gimnasio para participar en una categoría juvenil. El día del evento el gimnasio estaba lleno de vida, con pancartas pintadas por Ana y gritos de apoyo de doña Carmen. Sofía ganó su combate no sin esfuerzo y Clara, aunque no llegó a la final, peleó con una valentía que hizo que todos la aplaudieran. Después del torneo, el pueblo organizó una fiesta en la plaza. Había música, comida y risas, y por primera vez, Sofía sintió que Nerja era su hogar. Ana la tomó de la mano, y juntas bailaron bajo las luces de la plaza, sin importar las miradas. Clara, con Lucía a su lado, corría entre la multitud, organizando juegos para los niños. Doña Carmen, sentada en una silla, observaba todo con una sonrisa satisfecha. «Lo hiciste, niña», le dijo a Sofía cuando se acercó. «Hiciste que este pueblo aprendiera a querer». Esa noche en el acantilado, Sofía, Ana y Clara miraron el mar juntas. El viento soplaba suave y las estrellas parecían más brillantes que nunca. Clara, con la voz llena de sueños, dijo: «Algún día, nadie tendrá que pelear por ser quien es». Sofía la abrazó mirando a Ana. «Y hasta que llegue ese día, seguiremos luchando juntas». El mar respondió con su eterno murmullo, y Sofía supo que aunque había perdido mucho, había ganado algo más grande, una familia, un propósito, una vida que valía la pena pelear. Clara, con su valentía de niña, había sido su salvación, y juntas, habían cambiado no solo sus vidas, sino el corazón de un pueblo.